Saludo con especial agradecimiento por el tiempo a Pablo Ortúzar Kutzman, quien es una de las personas, diría yo, privilegiadas en la vida. Trabajar en lo que más le gusta, los videojuegos. Profesor, un agrado, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias Richard por la invitación, por el tiempo también aquí en pantalla. Agradecido por la presentación también, porque efectivamente soy una persona muy feliz por dos razones. Primero, porque por mi trabajo me va a tocar trasladarme a Concepción, que la región del Biobío es maravillosa, la conocía desde antes de la pandemia, y se cumple un poco este sueño también de moverse a la zona, más aún con un proyecto que nosotros ya tenemos un éxito acá en Santiago y llevarlo también a que prospere en la región, ¿no? Que es la carrera de diseño de juegos digitales en el Campus Creativo Concepción. Así que Estupendo. gracias de nuevo por la No, invitación. pero encantado. Fíjate que esto, en lo personal, quiero que seas a lo mejor tu experiencia a propósito para llegar a ocupar este sitial donde estás hoy, conquistando además y ocupando hoy día un lugar en donde de verdad se requieren profesionales, ¿ya? Enseguida vamos a entrar en esa materia, porque seguramente hay, mucho nos hemos preguntado cuando vemos alguna animación, cuando hemos participado de ese Mario Bros, de ese Pac-Man en algún minuto, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Bueno, entremos en materia con eso, pero por otro lado, etariamente es un tema que ha conquistado ya transversalmente a la población, es decir, en Europa, yo señalaba en tu presentación también que hay prácticamente más de la mitad de las personas que han tenido una experiencia de videojuego, y aquí me gustaría ya entrar en la materia que nos convoca, estimado Pablo Ortúzar. Claro, o sea, yo basta con recordar el primer contacto que yo personalmente, disculpen hacer la referencia personal, que tuve contacto con los juegos de video, cuando mi madre me llevaba a estos sitios de Arcadia que se llamaban, ¿no? En donde uno compraba una ficha, jugaba en una máquina, y era la primera experiencia. No existían las consolas, no existían los computadores todavía para jugar. Estábamos a mediados de los 90, de los 80 todavía, esa tecnología no llegaba al hogar. Durante los 90 ocurre esta revolución en donde la consola entra al hogar, el computador se empieza a volver cada vez más rápido, el computador se empieza a conectar a Internet y las herramientas de desarrollo de juegos se comienzan a hacer más accesibles. Aquí una cosa que mucha gente no lo sabe es que para tú desarrollar un videojuego requieres trabajar con una herramienta que se llama motor de juego, que es una pieza de software. Los más famosos se llaman Unity y Unreal. Año 2001, comprar una licencia de esos software costaba 10.000, 20.000 dólares. Actualmente los fabricantes que están motivando a que nuevas personas entren al medio para poder trabajar, ofrecen esas licencias de manera gratuita. Entonces cualquier persona que tiene un computador puede ya trabajar con herramientas para poder crear videojuegos. Entonces la barrera de acceso a la disciplina es cada vez más baja a nivel técnico, ¿no? Y en términos del consumo también ocurre un fenómeno muy interesante. En general, cuando uno le habla de videojuegos a alguien, lo asume como una especie de nicho. Pero hoy, año 2024, transversalmente, gente que tiene, incluso niños muy pequeños que tienen 3 4 años, que tienen acceso al primer teléfono, acceden a Internet, a un computador y además a una experiencia de juego probablemente en ese dispositivo. Y tomando en cuenta, como yo te decía, yo tengo 45 años, yo tengo mis primeras experiencias a los 6 años, casi 30 años después, 39 años después, sigo jugando juegos cuando el tiempo me lo permite, ¿no? Es que Pero ya es una experiencia que está inserta como el ir a una película, leer un libro, escuchar un programa de radio. El videojuego es un objeto cultural que está inserto ya en nuestro día a día. Es que estás apuntando un tema que yo justamente quiero profundizar respecto a lo explosivo que ha resultado esto de un tiempo a esta parte. Lo planteo porque a propósito de la inteligencia artificial, a propósito del avance hoy día de los temas digitales, recuerda tú que hubo gente de Google que dijo, a ver, paremos un poquito, vamos demasiado rápido. Elon Musk y Bill Gates mismo, ¿cierto? Han dicho, paremos una tregua de un tiempito. De hecho, hubo ejecutivos, por ejemplo, de Google, entiendo que renunciaron porque no se les hizo caso de estas advertencias. ¿Por qué lo planteo? Lo planteo porque señalaste justamente los años 90 y fíjate que me gustaría iniciar esa historia desde los 8 bits, 16 bits, en fin, todo el requerimiento tecnológico que hubo para llegar a lo que hoy son los juegos digitales a los cuales se van a tener que acostumbrar, usar, ¿cierto? Y lo que viene, porque la inteligencia artificial, aunque pareciera ser un tema muy lejano,
ya está en este tipo de herramientas. Estoy contigo, Pablo. Claro, o sea, partiendo con la idea de que el diseño de juegos es una disciplina tecnocreativa, ¿no? O sea, requiere no solamente una imaginación humana, sino que también una plataforma tecnológica que permite realizar, hacer real los diseños, los proyectos de juego, etcétera, etcétera. Eh, y hay que mencionar que en general el desarrollo de juegos está atado a este avance tecnológico. O sea, mucha gente no lo sabe, los primeros intentos de hacer realidad virtual datan de los años 60, del año 67, 68, incluso antes de que el hombre llegara a la Luna. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba? Había una idea de hacer proyectos de realidad virtual, pero la tecnología de la época era incapaz de soportarlo. Algo parecido pasa con el juego de video. El primer juego de video, la evidencia de primeros juegos de video están atadas al primer desarrollo de uso de pantallas en computador. Eh, Incluso aquellos dispositivos que solamente ocupaban papel para expresar lo que debía ocurrir en un software, ya habían algunos intentos de hacer experiencias lúdicas en esos sistemas. Aquí empieza a avanzar de la mano, ¿no? Primero con el desarrollo de procesadores, que cada vez son más baratos de producir, el acceso y la ubicuidad de la pantalla a color también en los hogares de las personas que tenían acceso a estos dispositivos. Y empieza este trabajo un poco con la idea de los 8 bits, 16 bits, que quizás es un término que es un poquito técnico, pero que refiere a la cantidad de proceso y al ancho de banda de información con la que yo puedo trabajar. Un equipo de 8 bits, un equipo de 16 bits, apenas podían trabajar con imágenes bidimensionales. Tú mencionaste el Mario Bros, el Pac-Man, ¿no? Yo me movía en un eje XY, veía imágenes planas. Ya nos empezamos a pasar los 32 bits con los equipos como PlayStation 1, el equivalente de Sega, ya no recuerdo en este momento el nombre, que permitían hacer imágenes rudimentarias en espacios tridimensionales. Y allí ya uno no se movía con una caricatura, sino que asumía el punto de vista de un personaje. Yo me podía mover por espacios rudimentarios, ¿no? De baja calidad, pero ya podía recorrer espacios, casas, elementos de terror o de acción. Empezaba a asociarlo ya un poco al cine, a la película, ¿no? Y actualmente un poco esa forma de nomenclatura de 16 bits, 32 bits se ha dejado un poco de lado, pero lo que nosotros tenemos en las casas con una consola como un PlayStation 5, una Xbox Series One, que son las más populares del mercado, o los PCs gamer que se llaman, básicamente lo que tenemos en el hogar son supercomputadores que tienen hardware especializado para reproducir imágenes tridimensionales de muy alto realismo, al punto de que incluso hay gente que está utilizando estos mismos computadores y estas mismas máquinas que son para jugar, para producir películas. O sea, se están empezando a entrar a ese aspecto ya de la producción visual, generando estos efectos ya visualmente muy fieles a la realidad, ¿no? Y esta experiencia inmersiva que busca la gente. Por tanto, siempre ha estado asociado, ¿no? A este desarrollo tecnológico. Yo quiero que nos cuentes, por ejemplo, la función de un profesional de esta área del diseño de los videojuegos, aprovechando todo este recorrido que hemos hecho en esta primera parte, porque hoy día tenemos el privilegio de contar con buena digitalización. Y fíjate que quiero hacer un tema. Chile hoy día en el mundo de la economía no lo está pasando bien, sin embargo, los índices, fíjate que están salvando, son justamente lo que tú estás señalando respecto a la exportación de servicios. Y Ujú. dentro de la exportación de servicios está la misma creación de los software que van en directa relación. Este es un producto de exportación. Por eso, cuando yo señalaba, y tengo un número aquí que a lo mejor me quedo atrás todavía, tú me lo podrías corregir quizás, pero se está hablando de más o menos, fíjate, tengo el dato preciso, que esto es muy lucrativo para los estados, para los países, para la humanidad. Más de 200.000 millones de dólares. Yo creo que es mucho más, ya esto debe haberse superado. Pero este es un tema que tiene una proyección ilimitada. Totalmente, totalmente. Aquí son dos dimensiones. Te voy a contar un poco primero cómo preparamos nosotros desde nuestra carrera a nuestros estudiantes a enfrentar este mercado, porque hay que decirlo, es un mercado, es una disciplina, pero efectivamente tiene un mercado global. Y el rol de la carrera de diseño de juegos digitales, cuando uno escucha el nombre, piensa inmediatamente que nos vamos a encargar de lo visual, ¿no? Porque asociamos la palabra diseño a lo visual. Y en parte es correcto, pero también cuando hablamos de diseño de juegos, nosotros pensamos en las mecánicas de juego, en las acciones, en los verbos, en qué es lo que ocurre dentro del juego. Cuando uno enfrenta el juego, uno tiene misiones, tiene historia, tiene personajes, tiene escenarios,
pero lo más importante para nosotros es qué es lo que ocurre dentro del juego, cuáles son esas acciones que ocurren dentro del juego. Y la responsabilidad del diseñador de juegos es pensar este universo y en pensar las reglas y en cómo funcionan estas acciones y cómo se concadenan entre ellas. Y es justamente también darle cierta libertad al jugador para que él pueda un poco controlar este mundo, ¿no? Y básicamente lo pase bien, sea entretenido, comparta con otras personas o solamente en experiencias que son de un solo jugador. Y dentro de esa lógica, nosotros nos posicionamos en este entorno global y mencionando que estamos desde Concepción, desde Santiago, desde Chile, desde Latinoamérica, y nosotros le damos un apellido un poco de lo local. Nos gusta diseñar juegos desde lo local, contar historias, recoger mitos, recoger imágenes que pertenecen a nuestro imaginario. Porque nosotros estamos convencidos que en este mundo global la gente consume juegos que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y quiere tener experiencias nuevas, y esas experiencias nuevas que vienen de Chile, que vienen de Latinoamérica, hay que representarlas en los juegos, porque también tienen cosas que son atractivas para este consumidor global, ¿ya? Y ahora yéndonos un poco más a la industria en el aspecto chileno, hasta el año 2021, no tengo una cifra tan actual, eran alrededor de 65 empresas, ahora puede que sean más, ¿ya? Ese es el dato que yo tengo duro, que funcionaban desde Arica a Punta Arenas, más concentradas en los núcleos urbanos como Santiago, El Paraíso, Concepción, Valdivia, eh, con empresas que producen juegos originales, pero que también ofrecen servicio de desarrollo de juegos para el extranjero. Chile tiene una muy buena tradición de desarrollo de software, de ingeniería y también de animación. Hay Oscars que se han ganado en Chile por temas de animación. Y todo eso confluye en efectivamente que hay una base de profesionales, de aspectos técnicos, de buena conexión de Internet, de acceso a herramientas, que nos da una ventaja versus otros países de la región para poder ofrecer estos servicios a terceros. Por lo tanto, hay una enorme utilidad no solamente en la creación de juegos originales, sino que también en la de poder ofrecer servicios relacionados a la disciplina del videojuego. Entonces estamos en una posición bastante atractiva, la verdad. Sí, claro. Ahora, todo esto que estamos conversando, independiente de la parte, voy a abrir comillas, ¿ah? Entretención, se puede llevar también este ámbito, me estoy refiriendo a la ocupación que puede tener un profesional de esta área, llevar esta experiencia de los videojuegos, por ejemplo, en beneficio de la medicina, en beneficio de la educación, en beneficio de la industria, en beneficio, por ejemplo, del comercio, ¿por qué no? El ámbito, la proyección que hay también, no solo, claro, la expresión es videojuego, pero yo puedo explicar, por ejemplo, la prevención en materia de salud con un videojuego. Yo puedo explicar, por ejemplo, cómo acceder a un posible crédito a través de un videojuego. Puedo a lo mejor ser más amigable explicando con un videojuego cómo acceder a un e-commerce, cómo acceder, ¿cierto?, al mismo concepto de el e-learning hoy día, en fin. Ahí hay un abanico que no necesariamente se transforma, y esta es la pregunta, en lo que es el videojuego para la entretención, no quiero decir ocio, pero sino que ir más allá en este tema. Absolutamente, absolutamente, Richard. O sea, te contamos un poco la experiencia primero de nuestros egresados. Dentro del gran número de egresados que nosotros tenemos, trabajan algunos en industrias, en emprendimientos propios, pero hay otros que trabajan en áreas adyacentes que llamamos a la disciplina. Nosotros tenemos estudiantes que trabajan directamente en simulación. Simulación es algo que se usa mucho en términos de realidad virtual para enseñarte a ocupar alguna máquina o dispositivo o proceso que es muy caro, complejo o peligroso. Tenemos varios estudiantes insertos en empresas que trabajan en esos servicios, por ejemplo, para la minería, para la salud, etcétera, etcétera. Incluso la carrera está planeando sacar un diplomado de juegos educativos porque vemos que es un área que es muy, muy interesante. Otros estudiantes, por ejemplo, se dedican también a trabajar en temas más de animación o 3D, que es una parte muy fuerte también dentro de la carrera y el medio requiere bastantes profesionales dentro de esa área. Y una experiencia que nosotros le tenemos mucho cariño y que tiene que ver con la zona también, es que ya tenemos estudiantes que están trabajando, por ejemplo, con CityLab BioBio, que es una fundación que trabaja dentro de Concepción, que hace un trabajo muy interesante relacionado con la tecnología en términos de visualizar problemas urbanos a través de plataformas tecnológicas. Y esta experiencia, que es muy virtuosa, que une varias disciplinas, nos permitió, por ejemplo, tener un grupo de estudiantes en práctica que crearon un juego con el cual nosotros le enseñamos a niños que van de 6 a 12 años
de que es posible, participando activamente la sociedad, modificar para su bienestar los barrios en los que actualmente ellos viven. Y se logró producir un prototipo, el cual vamos a empezar a probar ahora, para probar su efectividad, cuyo objetivo es efectivamente a través de la diversión, a través de lo lúdico, a través del videojuego, transmitir elementos educativos y de procesos de participación ciudadana, por ejemplo, que son elementos complejos, no son sencillos. Y el videojuego es un punto de entrada, le parece efectivamente al estudiante atractivo, y él cree que está jugando, pero paralelamente está incorporando conocimientos que son y procesos que son importantes eventualmente para su vida adulta. Entonces el videojuego posee ciertas ventajas que nos permite trabajar de esa manera. Es un área que curiosamente se llama juegos serios, ¿no? Yo utilizo un juego para enseñarte algo que no necesariamente tiene que ser diversión, a veces son temas que son complejos, y normalmente tienen un muy buen resultado, un muy buen enganche, una muy buena retención de información por el nivel de concentración que tiene el jugador cuando está con este tipo de experiencia. Este encabezamiento de lo que te voy a plantear seguramente, profesor Pablo Ortúzar, le va a llamar la atención, pero el mundo de los videojuegos, ¿ah? Hoy, todo un mundo eso respecto a lo que fue en su minuto High Court, pero lo quiero llevar también hoy día a lo que es el impacto de los videojuegos en la vida cotidiana del individuo. Usted se Ujú, detuvo, digamos, cierto, en el efecto que puede causar justamente y que no necesariamente está jugando, sino que a la vez está aprendiendo. ujú, Pero aquí hay un tema del el efecto social, mirado ujú, al punto de vista de las conductas de las personas. Y quiero ir levemente más allá, usted como académico, ¿qué dice, por ejemplo, la academia en relación a, a la sensación y la impresión que toman los padres en atención a la costumbre de los videojuegos? Me gustaría escuchar eso. Efectivamente es un tema que activamente nos preocupa, como carrera. De hecho está en nuestro perfil de egreso. Nuestro perfil de egreso dice que nuestros diseñadores de juegos deben producir juegos de manera ética. Cuando uno se refiere de manera ética es no incluir mecanismos que forzosamente obligan al jugador a dedicarle mayor tiempo o volverse, entre comillas, adictos a un juego, porque yo siento que para allá va un poco la pregunta, ¿no? Y yo lo veo que a veces hay familias que están preocupadas, hay padres que están preocupados por el nivel de dedicación y concentración que a veces tienen sus hijos con estos juegos. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Los juegos utilizan un sistema de recompensa que muchas veces es puntaje, una ventaja que gana el personaje que tiene el jugador, y se utiliza un código de colores, de música, de sonido, que produce una reacción de recompensa en el sistema nervioso de la persona. Básicamente nuestro cerebro libera endorfina. Me siento bien cuando completo una misión, me siento bien cuando completo un objetivo, y en vez de estar cumpliendo metas, objetivos en nuestra vida real, nos acostumbramos a cumplir objetivos y metas dentro de estos mundos virtuales que muchas veces más allá de ganar un punto, cumplir una misión, a veces terminan y el juego no nos puede dejar, no nos deja una recompensa mayor, versus lo que yo sí podría hacer en la vida real, ¿no? La verdad es que nosotros lo abordamos de qué manera. A nuestro estudiantado en general le mencionamos mucho que es muy importante la experiencia real. Uno no puede hacer juegos interesantes, originales, que van a ser atractivos, solo con experiencias que he tenido en otros juegos. La realidad es la que alimenta finalmente la creación de estos juegos, ¿no? Creo que también hace falta un proceso de educar, especialmente a las familias, un poco de higiene digital, podríamos decir, de que no necesariamente es bueno estar continuamente asociado a estar trabajando con el teléfono, con el computador, con el videojuego todo el día. Estos dispositivos no están pensados para estar uno enfrente a ellos todo el día. Uno requiere hacer una dedicación, controlar ese tiempo que uno quiere. El Pablo, teléfono y el tema, está... aprovechando esto, pensando también en los padres, muchos de estos juegos van por etapas, etapa Así uno, es, etapa así 2, es. en fin, capítulo uno, serie, etcétera. Siempre se va avanzando y vuelvo atrás con el Mario Bros. Como ejemplo. Siempre había que ir superando, superando, superando. Em, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos también para dar la tranquilidad que esto no atenta contra la salud mental, por ejemplo? Claro, claro. Te lo planteo porque independiente del crecimiento que significa como profesional en esta área, hay un tema también de evolución en lo que son los mensajes subliminales, incluso que van dentro de estos juegos. Ujú, mm. Yo creo que
No, el mayor desafío que ocurre con estos juegos, especialmente desde los padres y las madres, yo creo que ahora quien es padre, madre a los 30 años, un poco antes incluso, ya tiene experiencia de juegos, por lo tanto entiende un poco al universo a que su hijo se enfrenta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, probablemente mi mamá, mi papá no tenían ni idea qué era lo que había detrás de un juego de video o con quién yo podía interactuar. Yo creo que el mayor riesgo, más que el juego en sí, es con quién interactúo dentro del juego, ¿no? La mayoría de los juegos famosos que actualmente se están ocupando se juegan como Fortnite, Valorant, son juegos en donde yo estoy acompañado de más personas en línea. Y a veces esas personas son personas que conozco, a veces esas personas son personas desconocidas. Eh, yo la gran recomendación que le hago a colegas, a familiares, a personas cercanas, porque claramente mi área de expertise no tiene que ver tanto con la psicología ni por ese lado, es controlar el tiempo de juego que tienen sus hijos. La mayoría de los sistemas modernos, desde el teléfono hasta las consolas de juego, hasta los computadores, poseen sistemas de control de cuánto tiempo pueden jugar y cuánto tiempo pueden jugar un juego. Y fijar un tiempo de 1 hora, 45 minutos, quizás más tiempo a través de los fines de semana, pero no dejar libremente a la persona para que pueda jugar toda la noche, ¿no? O todo el día. Creo que eso es dañino, ¿no? Es fijar, así como hay un tiempo de estudio, así como hay un tiempo para comer, así como hay un tiempo para realizar actividad física, hay un tiempo para jugar. Y que profesor, efectivamente dar esa disciplina desde temprana edad. sí, profesor, le quiero ahora ir al tema de la malla, por ejemplo, ¿ah? Para Ujú. saber qué incluye académicamente ser un profesional. El título, cuando yo termino, ¿cierto? Los 4 años, 5 años de la carrera, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es mi título? Y segundo, quizás Perfecto. hacer una descripción de la malla curricular que debo cumplir, entendiendo que seguramente un muchacho que entra a este tipo de carreras debe a lo mejor, y aquí te lo pregunto, quizás desde el desconocimiento, encontrarse ante la presión de la familia, que a lo Mm. mejor quiere que opte por, ¿cierto? Lo típico, derecho, ingeniero, arquitecto. Sin embargo, opto responsablemente y con el apoyo de la familia de Claro. esta carrera que yo creo que y aquí le ligo con otro tema también, ¿cuál estima usted, profesor, que con la inteligencia artificial es el futuro que va a tener el tema de los videojuegos? Perfecto. Mira, esto es una anécdota. Cuando nosotros partimos la carrera hace 10 años atrás, la carrera ya tiene 10 años atrás, o sea, este respaldo con el que estamos partiendo acá en Concepción, apenas tenemos menos de un semestre con la carrera, pero la carrera como diseño, como estructura, con sus profesores, tiene más de 10 años ya. Nos pasaba que yo siempre hacía la pregunta a los estudiantes nuevos, les decía, ¿quién tuvo que pelear con su familia para querer estudiar esta carrera? Y yo veía las manos levantadas. Hoy, año 2024, y desde antes de la pandemia, nadie levanta la mano. Al contrario, los estudiantes me dicen, mi familia me motivó a que yo estudiara esta carrera porque lo ven como una carrera del futuro. Esta no es alguien que entra en el 2024 va a egresar el 2028. Entonces nos estamos preparando para desafíos que son de aquí a 4 años más. ¿Qué es lo que va a aprender un estudiante que entra a diseño de juegos digitales? Él egresa con el título, con licenciatura de diseñador de juegos digitales, él es un diseñador de juegos digitales, y su perfil de egreso, a grosso modo, lo que él va a aprender es, primero, la capacidad de poder crear mecánicas y conceptos de videojuegos, es decir, de qué trata, cuál es el mundo, cuál es el guión, cuáles son las acciones que se hacen dentro de un juego de video, ¿no? El segundo pilar es la capacidad de representación bidimensional y tridimensional. Va a aprender a ilustrar, va a aprender a modelar en 3D, va a aprender a animar en 3D, va a trabajar con herramientas de captura de movimiento. Nosotros tenemos capacidad para vestir a una persona y capturar el movimiento del cuerpo completo, las manos, el rostro, y aplicar eso a un juego de video. Y por último, va a aprender a prototipar un juego de video y a llevar el proyecto de videojuego. Como diseñador, él es responsable dentro de la estructura de la industria de lo que se llama el GDD, que es el Game Design Document, la Biblia de diseño del juego, desde el cual todos los equipos de trabajo dependen para diseñar el juego, y además es responsable de los prototipos del juego, de demostrar que estos conceptos funcionan en un juego como tal. Por lo tanto, él va a liderar muchas veces a nivel creativo el desarrollo de estos proyectos de juego. Más allá de que él personalmente después se especializa en ciertas áreas y quiera trabajar más en programación, quiera trabajar más en animación, quiera trabajar más en el diseño, es bastante amplio, ¿no? Y yéndonos un poco a la última parte de la pregunta que tiene relación con inteligencia artificial,
Yo personalmente soy bastante crítico de las herramientas que actualmente se están utilizando y yo lo que hablo es de aprendizaje maquínico más que inteligencia artificial, porque actualmente estos sistemas no son capaces de innovar, trabajan a partir de información de la cual han sido entrenados, por lo tanto la mayoría de las respuestas a nivel de texto o cuando producen imagen o cuando producen video son derivativos de otras cosas que han aprendido. Y yo soy fiel creyente de que la imaginación humana es infinita y siempre nos va a permitir innovar. Y estos sistemas tratan de imitar un poco este proceso humano, que es eminentemente humano. Donde sí utilizamos estas herramientas para resolver cosas que son trabajo repetitivo. Por decirte una cosa, si vamos a hacer un juego de terror que ocurre en un bosque, no vamos a poner a alguien a hacer 10.000 árboles diferentes. Para eso podemos tener una herramienta de inteligencia artificial que me puede poblar un bosque completo en muy poco tiempo. Y yo aprovecho la mano de obra y la creatividad de un diseñador en producir las cosas que son más importantes. Generalmente en nuestra disciplina estamos dejando la inteligencia artificial para cosas que están en segundo plano, Mm. ¿no? Para ayudarnos a programar un poco, para ayudarnos a producir cosas que son repetitivas, quizás para generar textos que no son tan importantes en la trama o son secundarios, pero todavía no está para estar a nivel protagónico desde mi punto de vista. Y cómo va la matrícula? ¿Hay interés por esta carrera, estimado Pablo? Absolutamente, y nosotros estamos muy contentos. Nosotros hacemos la comparación. Cuando la carrera partió en 2013, apenas teníamos 7 estudiantes. Hoy, en 2024, en Concepción, tenemos 19 estudiantes, cosa que es casi 4 veces más que lo que teníamos cuando partió la carrera. Y solo profesor, para que los padres queden más tranquilos, empleabilidad y la oportunidad laboral. Absolutamente. La condición de victoria de nuestra carrera, que es un término que ocupamos en juego de video cuando un jugador gana, pero ¿cuál es la condición de victoria de nuestra carrera? Es que ojalá el estudiante, con su propio proyecto de título, sea capaz de emprender con una empresa de pequeña escala de desarrollo de juegos de video. Hacia allá apuntamos. Ojalá que el estudiante emprenda. Parte de eso está en la malla. Tenemos talleres en tercer año y en cuarto año que apuntan a efectivamente profesionalizar este proceso, a ponerlos en contacto con cómo llegar a los diferentes mercados nacionales e internacionales de juegos. Entendemos que por carácter, a veces no todos los estudiantes van a desear emprender, por lo tanto también nos interesa que él pueda trabajar en lo que nosotros llamamos el área adyacente también a la disciplina, que tiene que ver desde roles como diseñador, modelador 3D, animador, programador. Y una cosa que es muy curiosa que se ha dado con nuestra carrera en particular, como los estudiantes son licenciados, están habilitados para también dar clases en otras carreras. Actualmente en Chile, año 2024, hay 18 carreras relacionadas con videojuegos. Por eso a nosotros nos gusta mucho la matrícula que tenemos, porque tenemos mucho más competencia de la que teníamos hace 10 años atrás, y aún así nos prefieren. Somos la licenciatura más grande de Chile en este momento, la única con 2 sedes, y nosotros proveemos profesores al resto de las instituciones. Muchos de nuestros egresados hacen clases en universidades como la Santa María, muy de ingeniería, pero que tiene ramos de juegos de video, no tienen carreras, pero tienen algunas asignaturas. Y hacen, podríamos decir, en otras carreras de la competencia, y nosotros somos proveedores de docentes para esas carreras. Mm. En vista porque la forma en que la enseñamos es muy diferente a cómo se enseña en las otras instituciones. Oiga, profesor, yo le quiero agradecer su tiempo el día de hoy. Me encantaría volver a contar con su tiempo para conversar de esas expresiones de la bidimensionalidad, también la tridimensionalidad. En fin, hay que hablar de por qué no la 3D, por ejemplo, Claro, y hay mucho tema también que conversar. ¿Va a ir a la exacto. Expo Game, profesor? Absolutamente, vamos a participar como carrera. Vamos a tener un Ah, mira. egresado nuestro que va a efectivamente presentar su proyecto de título durante la Expo Game y van todos los estudiantes de Concepción, van a estar participando también como monitores dentro de la Expo Game. Así que ¿Y qué estamos está ya jugando bien. usted hoy día, por ejemplo, como referencia? Uy, cuando tengo algo de tiempo, juego un jueguito de cartas que se llama Inscripture, se llama. Un juego Muy muy bien. curioso, un juego de cartas en Oiga, Pablo, computadora. Pablo, ha sido muy amable por su tiempo, profesor, director de Encantado. la carrera de diseño de juegos digitales, con quien hemos hecho esta conversación el día de hoy respecto a los juegos, videojuegos para ser más exacto, y que es una carrera pero de enorme proyección también, como lo ha descrito el profesor, que me contuve para no decir su segundo apellido, por la sed, Kuzman. Ah, totalmente, claro, claro. Que esté muy Muchas bien, gracias, profesor. Richard. Encantado y encantado de que de cualquier cosa que necesiten estamos disponibles.
para ustedes. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable Pablo Ortúzar Guzmán, director de la carrera de diseño de juegos digitales de la Universidad Andrés Bello. Que estés bien, Pablo. Muy amable, También, gracias. muchas gracias. Yo hago una pausa en nombre de nuestros patrocinadores. Lo liberamos, profesor. En nombre de Automotriz Pochar, la sortija